Hello, bienvenidos a mi canal, como sabéis, soy Julius. Si quieres formar parte de este canal top, joder tío, ¿qué esperas? Suscríbete, dale like y comparte el vídeo. El día de hoy os voy a hablar sobre cómo tramitar el número de seguridad social teniendo la hoja blanca o la tarjeta de resguardo de asilo. Tras haberse decretado el estado de alarma en España debido a la COVID-19, las instituciones, administraciones públicas y las comisarías autorizadas pues se encuentran cerradas, dejando en el limbo a muchos extranjeros. Que sí que es cierto de que posteriormente se han habilitado el sistema telemático para poder agilizar varios trámites de extranjería, pero en el caso de los solicitantes de asilo no lo pueden hacer, ya que las comisarías autorizadas se encuentran cerradas y tampoco tienen la opción para poder renovar sus documentos por la vía telemática. Si eres solicitante de asilo y llevas más de 6 meses o 6 meses con tu hoja de resguardo desde que formalizaste tu solicitud de asilo, te tengo una buena noticia. Te pido que te quedes conmigo hasta el final de este vídeo. A continuación os voy a leer el comunicado que ha publicado el Ministerio del Interior el 28 de marzo del 2020. Los voy a leer textualmente. Respuestas a preguntas frecuentes sobre la situación del sistema de protección internacional durante el periodo de estado de alarma. ¿Qué debo hacer si deseo solicitar protección internacional en este momento? Al tratarse de un trámite necesariamente presencial, no es posible llevarlo a cabo en los lugares habituales, dada la situación de emergencia sanitaria. El principio de no devolución será garantizado a aquellos que deseen solicitar protección internacional en territorio nacional durante esta situación. ¿Qué sucede si tengo una cita para formalizar mi solicitud o para renovar mi documentación durante el periodo de estado de alarma? Cuando se recupere la normalidad, se reasignarán las citas que no han podido hacerse efectivas durante estas semanas, una vez que se valore y decida la mejor manera de realizar esta reorganización. Se publicará información al respecto en la página www.policia.es documentación HTML. Boli y papel. Otra vez, os voy a leer la página www.policia.es documentación HTML. Se recuerda asimismo que durante la vigencia del estado de alarma se mantiene la validez de la documentación acreditativa de haber manifestado voluntad de protección internacional, de haber presentado la solicitud, el resguardo blanco y de ostentar la condición de solicitante de protección internacional. Queda prorrogada en tanto se prolongue esta situación de emergencia sanitaria, siempre que la documentación caduque durante este periodo o que, habiéndose caducado con anterioridad, se dispusiese de cita para renovarla también durante este periodo de estado de alarma. Puedo trabajar si durante la vigencia del estado de alarma se cumplen 6 meses que formalicé mi solicitud de protección internacional. Si durante la vigencia del estado de alarma se cumplen los 6 meses desde que formalizó la solicitud de protección internacional y por tanto desde que se expidió el resguardo blanco de presentación de solicitud, el resguardo le reconoce su derecho a trabajar siempre que no se le hubiese notificado la resolución de su expediente. ¿Qué sucede con mi procedimiento de solicitud de protección internacional, de solicitud de reconocimiento del estatuto de apátrida que se encuentra en tramitación en la Subdirección General de Protección Internacional, Oficina de Asilo y Refugio? La Subdirección General de Protección Internacional, Oficina de Asilo y Refugio, continúa trabajando de manera no presencial y no es necesario que usted realice ninguna gestión o trámite para impulsar el procedimiento. Aunque los plazos de los procedimientos administrados sean suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma en caso de que quiera presentar documentación referida a un expediente concreto, puede hacerle a través del registro electrónico. Si lo que desea es consultar alguna cuestión puntual, puede contactar a través de las direcciones generales habituales, así como en último caso a través de oar@interior.es.
Es importante subrayar que en esta dirección no se responden dudas sobre citas previas para trámites que realiza la Policía Nacional como formalización de la solicitud o renovación de documentación. Si no puedo registrar la manifestación de voluntad de solicitar protección internacional, ¿cómo accedo a los recursos de acogida? Según lo establecido por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas que deseen solicitar su acceso a los recursos de acogida, al no ser posible realizar en este momento la manifestación de voluntad de protección internacional, deberán dirigirse directamente a las entidades de primera acogida de cada provincia, donde deberán firmar una declaración responsable de la intención de continuar con el procedimiento de solicitud cuando se recaude la actividad ordinaria. Como veis, este es el comunicado publicado por el Ministerio del Interior. Si tú ya tienes, si tú que me estás viendo, tienes la hoja de resguardo y tienes más de 6 meses, ¿vale? O 6 meses desde que formalizaste tu solicitud de asilo, pues enhorabuena, ya puedes trabajar. ¿Te gustaría saber cómo tramitar el número de seguridad social de una manera rápida y fácil? Lo podéis hacer de 2 maneras, por la web o por correo electrónico. Así que te pido que tengas a la mano un boli y un papel. Empezamos por la primera, por la web. Entras a Google, colocas seguridad social, le das clic donde dice sede electrónica seguridad social y a la misma página buscas presentación de otros escritos, ¿vale? Donde dice presentación de otros escritos, solicitud y comunicaciones, Tesorería General de la Seguridad Social, le das clic. Y como veis, en la parte de abajo, en la parte superior, vas a ver varias opciones, como por ejemplo, certificado electrónico, usuario más clave, clave y sin certificado. Entonces elige la opción donde dice sin certificado. Como veis, te va a aparecer todo un formulario donde vas a tener que cargar todos tus datos. Verifica que sean correctos y sobre todo en la parte donde dice DNI, colocas tu NIE. Más abajo donde dice el motivo, pues hombre, colocas solicito número de seguridad social para poder trabajar. Asimismo, más abajo hay un espacio donde te dice documentos a presentar o documentos a adjuntar, ¿no? Pues colocas la copia de tu pasaporte, la ficha de padrón, el modelo TA1 de asignación de número de seguridad social y la hoja de resguardo. Si todo está correcto, pues en un menor tiempo posible, entre 3 a 4 días hábiles, te van a enviar un correo electrónico con tu número de seguridad social, ¿vale? La segunda opción es enviar toda la documentación, pero por correo electrónico, ¿vale? A continuación os voy a leer el correo, así que les pido de que tomen atención. Es dg.tgss-social.es. A ver, os repito otra vez el correo electrónico. dg.tgss-social.es. Adjuntando los mismos requisitos como son el pasaporte, la ficha de padrón, el formulario TA1 de número de seguridad social y la hoja de resguardo, que es muy importante, ¿vale? Si es que está todo conforme, pues en un menor tiempo posible, entre 3 a 4 días hábiles, les enviará un correo con su número de seguridad social. Espero os haya servido esta información y si es así, ¿a qué esperas? Subscribe to my channel, Julius Talk. Dale like y comparte el vídeo. Nos vemos. Adiós.